están las indicaciones para este primer webinar. Espero que la gente que entre temprano las esté viendo. Después las vamos a volver a pasar. Y Clayton va a ser el controlador de toda la presentación. Muchísimas gracias y les doy la bienvenida a este primer webinar sobre almacenamiento hermético de granos. La parte más técnica de este tipo de tecnología que ha sido inventada y desarrollada como pionero el doctor Zumbo Navarro, del cual voy a hablar brevemente más adelantito. Realmente es un honor tener una audiencia tan amplia que se ha suscrito, más de 300 personas. Esperemos que todos estuvieran acá, que lleguen, que sean retrasados, pero que lleguen y aprendan con nosotros. Es importantísimo porque no podemos, en una situación problemática, caótica, como es la pandemia actual, permitir que se pierda comida en el mundo, ya que cada día hay más gente, más hambre, y además de eso tenemos incremento en el hambre en el mundo. GrainPro es la empresa pionera y líder en el mundo en la fabricación, innovación y distribución de productos de secado, de almacenamiento y de transporte hermético de semillas y granos secos. El doctor Navarro va a explicarles qué es hermético, que es precisamente la condición que nos hace ser los líderes, ya que hemos desarrollado de todo tipo de equipos para ser aplicados en la preservación de los granos y semillas. En 1970, el doctor Norman Borlaug del CIMMYT en México fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Y allí, durante la entrega del premio, él dijo estas palabras, que podíamos afirmar que el mundo disponía en 1970, hace 50 años, suficiente tecnología para alimentar de manera sustentable hasta 10 millones de personas, perdón, 10.000 millones de personas. Estamos ahorita en cerca de 8.000 millones. Y la pregunta que se hizo él ahí delante de todas las personas que estaban en esa sala recibiendo los premios es si los agricultores y los campesinos se les permitirá aprovechar esta tecnología. Si eso fuera posible, no habría hambre en el mundo. El doctor Norman Borlaug es considerado el ser humano que ha salvado más vidas humanas a través de la historia solamente por el desarrollo de la revolución verde y todas las tecnologías modernas de producción agrícola. Faltó, y todavía estamos en eso, es la preservación de esos granos que se producen más. 50 años después, casi el 10% de la humanidad, 9% de la humanidad está subalimentada. Eso quiere decir que hay personas que se van a la cama sin comer y a veces no tienen comida en todo el día, o una comida o dos comidas mínimas, y a veces no tienen comida en todo el mundo. Y de esos 821 mil millones de personas, 821 millones de personas, en América Latina tenemos 42 millones de personas pasando hambre. Nosotros como latinos tenemos la obligación de tratar en lo que podamos de que esta gente no sufra eso. Las estadísticas de FAO en el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo en el 2019 proyectaba que para el año 2030 íbamos a llegar a 841 millones de personas con hambre, manteniendo casi el 10%, o sea, una persona de cada ser humano vivo en este mundo no tiene que comer. Y ahora con el COVID, esto se está incrementando porque están empezando a fallar los sistemas de producción. Y va a haber más gente desplazada por hambre y va a haber mucho más problemas en el futuro por ese tipo de pandemia que nos está afectando a todos. La gente más afectada son siempre los desplazados por cualquier tipo de eventualidades, principalmente la guerra.
Y todos ellos se van al día con miedo porque no saben qué van a comer, qué va a pasar, y sobre todo ahora que el hambre sigue aumentando. Entre el 5 y el 50% de cada uno de los granos que se producen en el mundo se pierden por deficiencias de almacenamiento. Y en deficiencias de almacenamiento vamos a entender problemas por hongos, problemas por ratas, problemas por múltiples factores que todos conocemos. Dentro de todo esto quiero darles a ustedes un pequeño programa que vamos a hacer durante todo el resto del año, y vamos a tener 4 webinars más. Esperemos aprender de este y que con este podamos hacerlo mucho más fluido, más rápido y más enfocado ya a los cultivos. Y aquí los vemos, pero vamos a pasar este programa posteriormente en septiembre, octubre y noviembre, básicamente ya enfocados en café, en cacao, en semillas y en granos, y cualquier otro tipo de situaciones que quieran preguntar y quieran promover y quieran que nosotros podamos ayudarles en el entendimiento y el uso del almacenamiento hermético. El doctor Stromo Navarro es uno de los principales inventores de la tecnología que son amigables con el medio ambiente por medio de atmósferas modificadas. Él va a explicar todo eso. Es un experto mundial en tecnologías post cosecha y para productos perecederos, con énfasis en el control de insectos y mohos por medio de atmósferas modificadas, que vamos a ver más adelante. Aquí en esa slide podemos ver las diferentes tipos de organizaciones a las que pertenece el doctor Stromo Navarro, y cualquiera puede contactarlo de él para averiguar más acerca de su trabajo y profundizar en su. El doctor Stromo Navarro ha hecho investigaciones en post cosecha en todos los países, en países tropicales y subtropicales en todo el mundo, y desde 1972 está activo en este tipo de trabajo. Quisiera decir muchísimo más, pero son como 7 páginas que tengo aquí enfrente mío, y tendríamos que terminar todo el webinar dando toda la información sobre Stromo. Pero entonces, en ese momento paso a él la batuta para que podamos continuar con el webinar. Muchísimas gracias a todos por esta pequeña introducción. Muchas gracias, señor Chema Gómez. Aquí en este punto estamos para comenzar el primer webinar del GrainPro América Latina, y el asunto de nuestra presentación será efectos del almacenamiento hermético en los insectos y en la calidad de los granos. Ahora, ya puedes compartir tu pantalla, por favor. El almacenamiento hermético se aprovecha del hecho básico de que los insectos del almacenamiento son organismos aeróbicos que requieren oxígeno para sobrevivir. Quiere decir, sin oxígeno, estos organismos no tienen una actividad, un metabolismo que se pueden desarrollar. Stromo, disculpa que te interrumpa, tienes que compartir tu pantalla en modo de presentación como hicimos antes, por favor. Ok. Ahora. Sí, share screen. Share screen, ok. ¿Se ve? Perfecto, ahora sí. Ahora, eso. Bueno. Manda al inicio, por favor, porque no se veía. Inicio, bueno. Eso. Perfecto, Stromo. Bueno. Esto es el primer webinar del GrainPro América Latina. El asunto que voy a presentar son sobre los efectos del almacenamiento hermético en los insectos y en la calidad de granos. Ahora, el almacenamiento hermético se aprovecha del hecho básico que los insectos del almacenamiento son organismos aeróbicos que requieren oxígeno para sobrevivir. Sin oxígeno no tienen el metabolismo aeróbico, no pueden mantener un metabolismo, no pueden utilizar
la fuente de energía y la presencia del oxígeno los permite de producir anhídrido carbónico con agua y energía. Quiere decir, en un sistema sellado y infestado, el oxígeno al inicio sea muy alto como la normal, que es algunos 20.9% de oxígeno en el aire del ambiente, y el anhídrido carbónico es muy, muy bajo. A pesar que este almacenaje y los insectos se desarrollan, utilizan el oxígeno y al final el oxígeno baja suficientemente para evitar el desarrollo de los insectos. En este punto, los insectos no se pueden desarrollar más porque son organismos aeróbicos. Entre este tiempo, el anhídrido carbónico se aumenta a un nivel que forma una sustancia tóxica a los insectos. En otro, si consideramos los efectos del almacenamiento en los insectos, el primer efecto es la desecación. Les voy a mostrar inmediatamente cómo se ocurre esta desecación, porque los insectos viven en un ambiente seco, de una humedad relativa muy baja. El segundo efecto es anoxia, falta de oxígeno, y el tercer es hipercarbia, que funciona como un fungicida, como un insecticida, como un tóxico sobre los insectos. Pero ambos gases, el anoxia, la falta de oxígeno y la presencia de anhídrido carbónico afectan primeramente los espiráculos que están al lado de los insectos, del cuerpo de los insectos, como se ve en esta pantalla, una larva de palomilla, se ve que tienen espiráculos, es como respiramos, los insectos respiran por medio de estos espiráculos. Son equipados con unos músculos que controlan el abierto y el cerrado de este sistema de los pulmones, que se llaman tráqueas en los insectos. De este modo, los insectos pierden la posibilidad de utilizar esos músculos normalmente, lo mantienen abierto todavía que está la presencia del anhídrido carbónico o la falta de oxígeno, y de esta manera los insectos se desecan, pierden la humedad internal y mueren. Ahora, los organismos que contribuyen a la generación de atmósferas modificadas son, primeramente, en granos secos, son los insectos y ácaros. Y cuando la microflora se presencia, tiene un efecto que consume también el oxígeno, es la microflora aeróbica en humedades intermediatas, y a más altas humedades la microflora anaeróbica, que son los agentes o los organismos que utilizan una humedad más alta y pueden cambiar, pueden sobrevivir mismo sin oxígeno. Y al final tenemos el germen de los granos, que ellos también contribuyen al uso de oxígeno. En esta manera se forman unas atmósferas modificadas. Ahora, ¿qué es el almacén hermético? El almacén hermético es un tipo de atmósfera modificada, pero biogenerada. Quiere decir, contribuir los organismos que existen dentro del almacén. Es un tipo que consiste en generar una atmósfera intergradaria baja en oxígeno y alta en dióxido de carbono por la respiración de los organismos que son vivos
consideramos el sistema ecológico de un almacén bien sellado. La aplicación de atmósferas biogeneradas en granos secos podemos observar en esta pantalla una medición que hemos hecho en un granel bastante grande de 15.000 toneladas con muchas observaciones. Estos son los datos promedios, quiere decir, en este grande granel podemos medir el nivel del oxígeno, que era inicial suficiente alto, y baja hasta un nivel que los insectos no pueden sobrevivir más. Quiere decir, en este punto, los insectos paran el desarrollo, no tienen la posibilidad de causar ningún daño al grano. En ese tiempo, como lo ven, observan en esta pantalla, el anhidrido carbónico aumenta, y esto porque es muy difícil conseguir un sellado completamente como un vaso. No es posible hacerlo esto, pero tenemos la posibilidad de conseguir una hermeticidad suficiente alta para que los insectos no causan el daño. En la siguiente pantalla podemos ver este tipo de almacén. Como lo ven aquí en esta pantalla, es un sistema de búnker, quiere decir, es muy grande para la conservación de 15.000 toneladas. Necesitamos un sistema de 120 metros de largo, 50 metros de ancho y 9 metros de alto. Quiere decir, está aquí muy pequeña en la fotografía, pero es suficiente grande para conseguir este tipo de granel hermético, pero funciona muy bien. Otro sistema es el sistema de silos con una malla para conseguir, para mantener un granel de 1.000 toneladas. Estos son silos de 1.000 toneladas. Y para bolsas de 50 o 60 kilogramos, depende del país, hay diferentes tamaños de bolsas, se utiliza el cocoon. Esos son dos tipos de cocoon, el más grande de 100 toneladas, 150 toneladas, y estos son de 20 toneladas, pero existe el cocoon, o ¿cómo se llama? El GrainPro lo ha llamado esto Grain Safe. Es un nombre que lo decimos cuando hemos desarrollado este tipo de granel de 1 tonelada solamente. Ahora deseaba mucho explicar este cocoon de GrainPro, que lo utilizamos, lo preparamos en la Ruanda. Este es de 50 toneladas y utilizamos esto en un sitio de demostración a los agricultores cómo pueden hacer el sistema o utilizar el sistema de hermético. Utilizamos el maíz y lo conservamos por 12 años. Durante ese tiempo, el maíz se ha conservado perfecto. Tenemos todos los datos al inicial y al final del almacenamiento, cómo se ha conservado en condiciones herméticas, una demostración bastante que da la satisfacción del uso de este tipo de almacenamiento que es con un éxito muy alto. Quiere decir, en estas atmósferas modificadas son dependientes de la tasa del oxígeno que entra dentro del sistema. Y en dependencia
de la infestación inicial. Por ejemplo, aquí tenemos una simulación, cálculo teórico, pero es muy similar a las observaciones que las observaciones que hemos hecho en este tipo de granel, cuando la infestación era mínima y más alta, y cuando tenemos una infestación semejante, suficiente alta, rápidamente el oxígeno baja y controla los insectos. Pero esta oscilación siempre existe todavía, que la tasa de oxígeno, de la entrada del oxígeno dentro del hermético sea hasta 0.24% por día. Ahora podemos conseguir decir que, bueno, esto permite la respiración de los insectos y igualmente las pérdidas, pero debemos observar que en este tipo de almacenamiento hermético, las pérdidas debido al desarrollo de los insectos no es muy alto. Aquí observamos las pérdidas en porcentaje en un tiempo suficiente largo de un año, y cuando el porcentaje de oxígeno entra al granel es alto, las pérdidas son más altas, pero esas pérdidas son mucho menos que las pérdidas sin almacenamiento hermético. Yo deseaba decir aquí que en los almacenes que no son herméticos, la tasa de pérdidas puede llegar a 2% solo debido al efecto de pérdidas debido a la actividad de los insectos normalmente. Dependiente del desarrollo de los insectos, se puede llegar más de 2%, pero normalmente es 2%. En este hermético, como lo ve, es solo 0.05%. Eso no son medidas teóricas, son medidas que hemos hecho en graneles muy grandes. Igualmente con el granel de 15,000 toneladas, cada camión se ha pesado para observar, para saber si el hermético ha causado pérdidas grandes o no. Y ahora, como lo observan aquí, si tenemos un nivel objetivo de impermeabilidad más baja, es posible conseguir unas pérdidas mínimas que no que sean muy importantes para la industria. Y cómo saber esto todo, estos datos son muy importantes para decir que el sistema hermético es un sistema suficiente basándose a la actividad de los insectos solamente. Ahora quería decir algunas palabras sobre la conservación, el efecto sobre la calidad de los productos. En ensayos de laboratorio podíamos observar que en almacenamiento por 120 días en condiciones normales, expuestos diferentes especies como semillas de comino, chile entero picante, semillas de cilantro y rizomas de cúrcuma. Al aire libre, que se ha utilizado como testigo número 1, y dentro del saco de yute, testigo número 2, como se observa, la puntuación de calidad que hemos decidido era de 0 a 5. Quiere decir, 5 es la mejor conservación. Y como lo ven en esta pantalla, almacenamiento hermético sea muy comparable al uso de alta anhídrido carbónico o el vacío que era
lo mejor, pero en almacenes muy grandes es muy difícil conseguir esto. Es posible en pequeñas bolsas hacer este tipo de vacío, pero almacenes herméticos dan unos resultados muy comparables al vacío o al anhídrido carbónico. Quiere decir, el sistema de almacenamiento hermético es uno de los sistemas que dan resultados muy bien para conservar la cualidad, si consideramos el chile picante como picor, grado de picor o el color, se sirve como criterio y comparando a la aroma de los productos. Ahora, eso todo se puede conseguir porque el sistema hermético tiene muchas ventajas que evita la penetración del oxígeno nuevo. Cuando el oxígeno que ya existe dentro del granelo, dentro del sistema hermético, al incremento, el almacenamiento tiene una tasa de oxígeno o concentración suficiente alta, pero durante el almacenamiento, este oxígeno no permite el cambio del aroma de los productos, sobre todo en productos como pimiento picante, como lo ve aquí en base de yute, el color ha perdido el color al final de 6 meses de almacenamiento. Esa es una de las investigaciones que hemos hecho en la India. Ahora tenemos algunos productos que sean comparados para la preservación de su calidad en almacenamiento hermético, como el café verde. El café verde, por ejemplo, no tenemos café verde en Israel para hacer estas investigaciones, pero esto se ha comprobado por investigadores de Brasil que tienen algunas publicaciones muy detalladas que muestran que el sistema de almacenamiento hermético da la calidad mejor para el café. Igualmente, por el cacao. Sobre el cacao tenemos unas investigaciones que hemos hecho en nuestro laboratorio y observamos la preservación del cacao en calidad suficiente alta y uno de los criterios de medición para el cacao sea las ácidas grasas, free fatty acid, ácidas que son reducen la calidad del cacao. En estos asuntos tenemos suficientes datos que dicen que resultan que los almacenes herméticos podemos conseguir la acidez de las grasas más bajas de calidad alta para conservar el cacao. Igualmente con semillas de comino, de cilantro, de cúrcuma y pimiento picante entero, como se ve en esta bolsa. Sobre todo sobre el arroz basmati, que tiene un aroma especial. Las investigaciones detalladas nos permite observar que el arroz basmati se conserva mejor bajo almacenamiento hermético. En conclusión, podemos decir que el almacenamiento hermético es una tecnología muy efectiva para la preservación de la calidad de granos y el control de los insectos. Y los almacenamientos sellados herméticamente mantienen la presión de vapor. Presión de vapor es un criterio muy importante
porque todos los productos que son como especies que creen una presión de vapor del aroma, porque tienen muchas calidades diferentes, son de especie a especie, esto varía, y son la aroma de los productos son dependientes de los volátiles que los permiten mantener dentro del granel. Es que los almacenamientos herméticos no permiten que estos vapores volátiles escapan dentro del granel, se observan o permiten la oxidación, que es otro asunto muy interesante, que evitan la oxidación de muchos productos. En este caso, los productos se conservan en una mejor calidad. Bueno, esto quería mucho agradecer primeramente al señor Chema Gómez, Guillermo Reyes, Clayton Suárez, André Cortés, Diego Lara y Luis Quiroz por la organización excelente de este webinar. Yo estoy listo para recibir algunas preguntas si tienen los participantes de este webinar. Muchas gracias por su atención. Chema. Muy importante que viniendo de ti y todas las experiencias que has tenido a través de todos estos años desarrollando prácticas comerciales de todo tamaño, desde 15,000 toneladas en los búnkers en Jordania, donde han estado almacenados a la intemperie durante 5 años, si no recuerdo, y la experiencia de Ruanda, donde durante 12 años estuvo una batería de cojunes expuesto a las intemperies, y durante todo este tiempo el maíz que estuvo guardado, maíz y sorgo, se preservó perfectamente durante 12 años. No hay ningún sistema de almacenamiento existente a este costo que pueda decirte que vamos a almacenar durante 12 años un grano, si no es a través de preservación por medios herméticos. Agradecemos a Shlomo su intervención y además de eso, pues quedan abiertos en este momento las preguntas y respuestas que quieran enviar. Ya algunos han estado enviando sus preguntas y están siendo tabuladas por el equipo, mi compañero Guillermo Reyes, Andrés Cortés y Diego Lara y Luis Quiroz van a estar en este momento para poderles responder y pasar las preguntas al panel, digamos, al webinar, y que Shlomo pueda responderlas. Y si no, pues desde el otro punto de vista, tal vez nosotros mismos. Sí, cómo no. Ok, muchachos. Gracias. Quisiera empezar con la sección de preguntas y respuestas. Tenemos algunas ya tabuladas, otras todavía están entrando. Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos para eficientar esta parte. La primera pregunta es para el doctor Shlomo Navarro y menciona que ¿qué experiencia tiene en el control de gorgojo de arroz, el Cryptolestes? ¿Y qué técnica de manejo integral de plagas recomienda para su control? Bueno, el insecto es un insecto aeróbico que necesita el oxígeno para el desarrollo, y el sistema hermético es lo mejor que podemos recomendar para la conservación de arroz. En muchos casos el arroz no llega
a experimentar de pérdidas por medio de estos insectos. Quiere decir, sí puedo ver la pregunta escrita sea sea mejor. ¿Cuál es que se tiene? Bueno, no estoy viendo la pregunta exactamente. Ok. ¿Qué experiencia tiene en el manejo y control del gorgojo de arroz, que es el Cryptolestes? No, gorgojo de arroz. Bueno, yo como sé, en español el gorgojo es el Citófilos. Cytophilus oryza. Es Ujú. más común en el arroz. El Cytophilus oryza es muy dañino al arroz. Ahora, el Cytophilus no se puede desarrollar igualmente. No es Cryptolestes. Cryptolestes es menos dañino porque el Cryptolestes se desarrolla sobre las partículas del arroz, no dentro del arroz. El Cytophilus es más dañino porque todo el producto, la hembra pone el huevo dentro del arroz y la larva se desarrolla dentro del arroz. Y el daño es más grande, siempre más grande, y deja huecos que se observan suficientemente sin observación de binocular. Quiere decir, el Cytophilus es muy dañino al arroz y cuando se almacena herméticamente, no se observa pérdidas de grano. Y los insectos, y muchas veces que hemos observado, los insectos, queda una capa de insectos muertos al final del almacenamiento. Yo No puedo sé. ampliar un poco esa pregunta. Sí, por favor. El Cryptolestes es una plaga secundaria del almacenamiento de granos y El se Cryptolestes. reproduce sobre los residuos que dejan Sí. las plagas primarias, como algunas palomillas, o en este caso el citófilos o gorgojo del arroz, el picudo, como le llaman en otros sitios. Entonces, si controlamos el picudo, no va a haber suficiente sustrato para que crezca los criptolestes o otras plagas secundarias. Pero responder la pregunta a la persona que preguntó sobre el criptolestes. Sí, el Cryptolestes, claro, Chema, tiene razón, es un secundario, no tiene la capacidad como el gorgojo, el Cytophilus, que puede penetrar dentro del grano. Es claro, muy bien. Gracias. Eso lo aprendí de ti, Sonia. Sí. Tengo otra pregunta de Marcelo Weissenbrut. Él pregunta, asumiendo que existen insectos en un almacenamiento hermético, ¿en cuánto tiempo aproximadamente queda sin oxígeno para que estos mueran? Y durante este tiempo que estuvieron vivos, ¿es probable que hayan dañado las propiedades del grano? Antes de la hermeticidad, si es antes de la hermeticidad, el daño está causado, pero al inicial, si el grano está dentro del almacenamiento hermético, esto es muy dependiente del nivel de infestación. Por ejemplo, le voy a dar dos ejemplos. Cuando observamos los granos que están inmediatamente después de la cosecha, al inicio del almacenamiento, siempre tenemos una población muy baja, muy negligible. No se considera la existencia de los insectos. Pero si comienzan el almacenamiento hermético con una población suficiente alta,
En una de las observaciones que yo he hecho, sea posible en un tiempo muy corto, cuando teníamos, por ejemplo, la presencia de rizoperta y de citofilos, que son muy dañinos a los granos, en un tiempo de 2 días podríamos conseguir un porcentaje de 2%. Es posible hacer estas presentaciones separadamente, pero está todo publicado en la literatura. Quiere decir, es dependiente de la presencia de la infestación. Si tiene una infestación muy alta, se puede conseguir en un tiempo muy corto de días, que lo puede decir, 1 o 2 días, ya tiene una concentración que controla los insectos y la mortalidad es muy alta. Pero si tenemos un grano que está inmediatamente después de la cosecha, que tiene una población muy baja, puede conseguir el mismo daño, el mismo efecto después de varios meses. Se puede decir a unos 3, 4 meses. Ok. Tengo otra pregunta por aquí. Bueno, están preguntando también si la presentación del doctor Shlomo estaría disponible después del webinar. Sí, estamos siempre disponibles a todos los agricultores, los científicos que trabajamos siempre. Sí. Ok. Y tengo otra pregunta. Estoy ahorita, como son varias preguntas más o menos con el mismo tema, estoy viendo y la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre el almacenamiento hermético y el sistema de vacío? Bueno, en el vacío quiere decir sacar todo el aire. Sí, podemos utilizar varios criterios para determinar el vacío. Uno de los criterios es utilizar en Pascal, el otro es con milímetros de mercurio, ¿cuántos milímetros? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Al nivel de mar es 760 milímetros de mercurio. Y podemos hacer el vacío a 100 milímetros. 100 milímetros es un vacío suficientemente para parar el desarrollo de los insectos. Si tienen el vacío más de 100 milímetros, algunos insectos pueden sobrevivir porque tienen una parte del oxígeno. En sistema hermético no tenemos esta capacidad. En sistema hermético estamos considerando que el sistema mantiene el cambio de la atmósfera dentro del sistema. Quiere decir, el sistema mismo genera una atmósfera diferente del medio ambiente. Medio ambiente que tenemos un oxígeno suficiente alta. Dentro del sistema hermético, esto no existe porque cambia todavía que los insectos respiran, tienen un metabolismo, como ya he mostrado en estas diapositivas, que permiten el consumo del oxígeno y la producción del anhídrido carbónico. Son dos sistemas diferentes. En el vacío utilizamos como una mecánica, una pompa para sacar el aire, disminuir la presión del aire. ¿Está claro? Por favor, la persona que hizo esa pregunta, quisiéramos saber si le ha quedado claro la respuesta. Son dos sistemas diferentes. Se necesita equipo especial para producir una presión negativa dentro del equipo, en tanto que los equipos herméticos no necesitan ningún equipo. Todo es
una atmósfera modificada biogenerada, en tanto que la atmósfera modificada del vacío es artificialmente a través de la extracción del aire y la atmósfera que está dentro de la bolsa de vacío. Por favor, si quedó claro para la persona que lo preguntó, que diga sí o no. Es que fueron varias personas, se agrupó Okay. en una sola pregunta, pero básicamente son como 4 diferentes preguntas que las pusimos ahí. Hay otra pregunta para Chema. Chema, ¿cuál es la experiencia que se tiene en las bolsas herméticas GrainPro para café de Colombia, para exportación? No tenemos bolsas herméticas GrainPro. Tenemos bolsas impermeables, herméticas. ¿Herméticas dijiste o vacío? Perdón, Guillermo. Herméticas. Bolsas herméticas GrainPro. Pues yo entendí vacío, perdón, me quedé con la palabra vacío. Pues digamos que prácticamente el 10% del café de Colombia se exporta en bolsas herméticas del café, que son los cafés especiales. Igual que en Costa Rica, igual que en toda Latinoamérica, igual que en Asia y África, donde el alto valor del café amerita preservarle la calidad de los volátiles, como dijo Shlomo en su presentación. Tenemos toda la experiencia del mundo desde hace más de 10 años utilizando bolsas herméticas del café de Colombia, de Perú, de Venezuela, de todo lado, donde necesitan y donde requieren los clientes que ese café esté preservado, la calidad a través del tiempo, desde que se metió en la bolsa hasta que llegó a la bodega del tostador o del dealer en los Estados Unidos, y ahí permanece muchos meses más. La respuesta de ellos es, está tan fresco como el momento que hice la catación en el país de origen. Ok. Tenemos algunas otras preguntas por aquí y dice también para Chema, en café tostado, ¿cómo ayuda a preservar la calidad y si hay referencias de estudios? Nos saludan desde Huehuetenango, Guatemala. Muchísimas gracias. Aquí presente nuestro panel de expertos de GrainPro. Quisiera que Clayton le pasara a Diego Lara el comando en este momento para que él pueda darnos su opinión, que ha sido el que desarrolló junto con Café Imports el uso de bolsas herméticas para el café tostado, aunque se está usando desde hace mucho tiempo. Aquí mismo en Costa Rica había una cooperativa que lo usaba y le tardaba 2 meses la calidad del café tostado. Sabemos que se deteriora muy rápidamente. Diego, por favor, ¿nos puedes ayudar? Buenas tardes a todos. Para comentarles un poco sobre el proceso sobre el café tostado. Como bien saben, se deteriora de una manera mucho más rápida por la cantidad de aceites que posee y por el proceso de oxidación en el cual está con el mismo contacto con el oxígeno, como lo mencionó el doctor Shlomo Navarro. El momento de almacenar el café tostado es muy importante tomar en cuenta la cantidad de gases, en su mayoría CO2, los cuales pues debe que pasar por un proceso de desgasificación del grano para que posteriormente pueda ser almacenado en las bolsas GrainPro. Ha habido estudios que se han realizado con importantes tostadores en Estados Unidos, en Oakland, California, en la costa este de Estados Unidos, en donde se ha comprobado la eficiencia del efecto del café tostado en las bolsas GrainPro sin la necesidad de alguna válvula, ¿no? GrainPro con el constante análisis, investigación y desarrollo que se tiene en su propio departamento, está desarrollando un tipo de bolsa en donde también se proteja los efectos de los rayos ultravioleta, ya que la luz natural e incluso la luz artificial tiene un serio efecto en el café tostado, por lo que GrainPro próximamente está por terminar el tipo de desarrollo e implementar
un estudio técnico bien completo en el cual se demostrará los dos factores importantes, lo cual es el hermetismo, el material hermético de GrainPro, sumado a la protección de los rayos ultravioleta para que así se pueda almacenar el café tostado. Hoy en día vemos de que hay muchas necesidades y parte de la importancia de los exportadores es hacer cosas diferentes y hemos visto de que se exporta café tostado para consumo local también, por lo cual GrainPro está un paso adelante ofreciendo este tipo de tecnología que pronto esperamos pueda estar lanzada mundialmente para todos los usuarios. Gracias Diego por tu participación. Tenemos otra pregunta para el doctor Shlomo. Henry Figueroa también nos pregunta, dice, en silos de almacenamiento de maíz, ¿qué tan recomendable es tener equipos herméticos en un área cercana a la costa cuando tenemos maíz con un contenido de humedad del 14%? Bueno, en este caso, el contenido de humedad de 14% sea al inicio debido al hecho que no es por la razón que está cerca al mar, pero es al inicio que no fue secado suficientemente. 14% parece tiene una actividad de hongos que permite conservar bajo el hermético y se produce un anhídrido carbónico más alto que el normal, no como insectos, porque algunos hongos toman lugar para la actividad el metabolismo más alto de los granos secos. Quiere decir, aproximadamente, si en los granos secos, debido a los insectos, conseguimos un nivel de anhídrido carbónico de 12 a 13%, con 14% de maíz se puede llegar hasta 15-16% de anhídrido carbónico. Pero en este tipo de almacenamiento es posible conseguir resultados excelentes con el maíz en las condiciones herméticas, porque el sistema hermético no permite la entrada del oxígeno suficientemente para dar lugar a la actividad de los hongos. Sí. Gracias Shlomo. Tenemos una pregunta también ahora para Chema, y la pregunta es ¿cuál es la mejor alternativa para pequeños agricultores para acceso en almacenamiento hermético? La mejor alternativa para pequeños productores en el uso de almacenamiento hermético. Gracias. Quisiera saber si es para café o granos, maíz, porque para pequeños agricultores tenemos bolsas de hasta 70 kilos de capacidad en diferentes modelos, unas que son fáciles de abrir para poder sacar grano, pues son los últimos modelos que hemos sacado hace unos años de zipper, y bolsas plásticas GrainPro, que son las que se usan también para exportar café, que pueden darle el mismo resultado que ustedes van a obtener en un cocún de 100 toneladas o de 15,000 toneladas, en unas bolsas de 50, 60 kilos, dentro de un saco de yute que lo proteja. Siempre, cualquier bolsa GrainPro necesita protección de una barrera externa que evite que se rompa. Para pequeños agricultores tenemos diferentes modelos de
de bolsas y algunos modelos pequeños de cocoons de hasta 1 tonelada para agricultores un poquito más grandes. Sí. Gracias, Chema. Tenemos otra pregunta para el doctor Navarro. Dice, buenas tardes, Irving Espinosa. Dice, en los países tropicales son bien difíciles el control del gorgojo y los gastos de productos químicos. El sistema que brindan después de su uso, ¿cuánto puede durar sin plaga o con una población baja de plaga? El sistema hermético, como ya hemos presentado en Ruanda. Ruanda fue una experiencia excepcional porque debido al hecho que el Ministerio de Agricultura estaba muy interesado en presentar este sistema a los agricultores, podemos conservar por 12 años. Normalmente, algunos 5 o 6 meses, 1 año, 2 años es posible, porque el sistema es suficiente, durable en el medio ambiente, no tiene un problema de oxidación de la membrana es suficiente, resistente a daños mecánicos igualmente. No es que van con un tractor, van a poner, a hacer el daño, pero normalmente sí se hace la conservación bien observada, no tiene ningún problema de varios años. En nuestro laboratorio teníamos algunos almacenes, cancunes, que lo observamos que eran de 10 y 20 toneladas por varios años, sin problemas. Es muy posible utilizar este sistema por un tiempo suficiente, largo, sin pérdidas. ¿Puedo agregar algo más? Una vez que el grano es sacado de un almacenamiento hermético que es totalmente sellado, como estar dentro de una botella con una rosca, una vez que se saca de ahí, pueden venir reinfestaciones de otros insectos que estén fuera del sistema. O sea, no es que el grano va a permanecer eternamente libre de insectos fuera del sistema hermético. Los cocoons y las bolsas y los graneros que nosotros fabricamos mantienen el grano sin que tenga ningún problema de insectos o de hongos durante años dentro del sistema estando sellado. Una vez que se saca, hay que consumirlo, venderlo, lo que sea, pero se puede volver a reinfestar. O sea, está en el medio ambiente y el medio ambiente está lleno de todos los contaminantes y insectos que también lo infestan, reinfestan. Sí, sí. La reinfestación, no, el sistema hermético no es profilíptico, quiere decir, no tiene, cuando está expuesta al aire, otros insectos pueden llegar y dañar el grano. Gracias, Chema. Sí, así es. Tenemos todavía cierto número de preguntas todavía, pero estamos ya en el límite de nuestro tiempo. Tenemos instrucciones de que todas las preguntas que se hicieron aquí serán respondidas a través del correo en el que nos hicieron favor de contactarnos. Vamos a darle respuesta a todo lo que aquí no se vio. Por último, quiero comentar, es una pregunta para el doctor Shlomo, y dice, ¿a qué temperatura y porcentaje de humedad los gorgojos disminuyen sus actividades biológicas en el interior de un equipo a granel? Bueno, mira, los insectos son dependientes de la temperatura. Quiere decir, a una temperatura baja, menos de 17 grados centígrados, los gorgojos no son activos.
no pueden causar daño. Y cuando la temperatura aumenta más de 42 grados centígrados, los insectos comienzan a morir. Ahora, cuando estos insectos normalmente están expuestos en un medio ambiente de humedad relativa menos de 50%, quiere decir a 10% de trigo, por ejemplo, o igualmente por el maíz, cuando la humedad o el contenido de agua dentro del grano es bajo de 10%, en los cereales, por ejemplo, los gorgojos no se pueden desarrollar. Ellos necesitan una humedad más alta que otros insectos. Existen insectos otros de otro tipo, que muchos otros que se pueden desarrollar en condiciones más bajas de humedad, de continuo de agua. Por ejemplo, uno de ellos es el Rhizoperta dominica. El Rhizoperta dominica prácticamente no necesita el agua del medio ambiente o del grano. Ahora, una cosa muy interesante es que todos estos insectos que los consideramos como insectos de almacenamiento no necesitan el agua del producto. Ellos producen una agua metabólica para sobrevivir en esas condiciones áridas, condiciones muy secas, de humedad relativa muy baja. Sí, siguen algunas preguntas en cuestión del sistema de vacío. Voy a mencionar otra, ya habíamos hablado de eso, pero voy a mencionar otra que no se había comentado desde el inicio. Dice, ¿qué pasa con el embrión de los granos durante su almacenamiento al vacío? No observamos ningún daño a las semillas, al embrión de los granos. Siempre tenemos resultados muy bien de alta germinación en el vacío, en el hermético. No tienen ningunos problemas de germinación. Gracias, doctor. Chema, hay otra pregunta para ti y habla de cómo afecta la calidad del café pergamino el uso de bolsas GrainPro, es decir, ¿qué efectos tiene sobre el café pergamino cuando lo almacenas en bolsas GrainPro o en equipos GrainPro? El café pergamino, como cualquier otro grano, se ve afectado por las condiciones ambientales. La alta humedad, el oxígeno, insectos, el café casi no sufre daños por insecto, pero al ser almacenado en una condición hermética y que lo protegemos de las condiciones externas, donde entra humedad y entra oxígeno, o sale humedad o sale oxígeno del grano, porque el grano es un organismo vivo. Él está consumiendo su propia energía también. Entonces, a la hora de estar en un almacenamiento hermético, esas condiciones, si el grano está a la humedad adecuada de almacenamiento, digamos, café 11,5%, 12%, maíz 13 hasta 14% y un poquito más, arroz entre el 12 y el 14%, si todos esos están, pero vamos a hablar del café, están dentro del parámetro ideal de secado y almacenamiento, el café pergamino se preserva durante años. Hemos tenido experiencias de hasta 2 años en Guatemala, en Colombia, en Brasil, en todos lados, donde la gente lo ha querido estar probando para poder ver hasta dónde llega la capacidad de almacenar y mantener la calidad del pergamino y los volátiles que presentan. Al punto que un café que se almacena simplemente durante el momento de la trilla, se cierra, se mete en los contenedores, va en barco durante un mes, a donde vaya, o 2 semanas, donde vaya,
y después se llega y se sienta en la bodega del tostador, digamos Starbucks, para poner un nombre, en Estados Unidos, ahí puede pasar meses todavía bajo condiciones muy variables, desde altas temperaturas a muy bajas temperaturas. Una vez que está dentro de un sistema hermético como las bolsas, entonces el café está protegido de todas las condiciones que lo afectan, que es lo que está fuera del grano, todito. Si está dentro de una bolsa, no hay forma de que la humedad, el calor mismo, o el agua, o el oxígeno de afuera pueda penetrar en el grano y causar la oxidación y el daño que le ocurre a un café, que si usted lo deja durante un mes o 2 meses ya empieza a perder su calidad de taza. Muy bien, vamos a cerrar ya esta sección por cuestiones ya de tiempo y esta pregunta es para el doctor Shlomo. Dice, aquí en el norte de México hemos fumigado muchos silos de grano en los cuales hay altas infestaciones de Cytophilus, Tribolium, Rhizoperta, y las temperaturas en el interior del silo son superiores a los 44 grados Celsius, constante durante el día. ¿Cómo se explica esto? ¿Cuál es la pregunta, Guillermo? Perdón. ¿Cómo se explica? La voy a volver a leer. Dice, aquí en el norte de México hemos fumigado muchos silos en los cuales hay altas infestaciones de Cytophilus, Tribolium, Rhizoperta, y las temperaturas en el interior del silo son superiores a los 44 grados centígrados, constantes durante todo el día. ¿Cómo se explica esto? Que vivan y que se estén proliferando dentro de los silos. Sí, mira. Muy linda pregunta. Sí, muy bien. Quiere decir, si los insectos, tenemos aquí diferentes niveles de infestación. Al inicio, el grano no sea a 42 grados, 42, 44 grados, sea más bajo. Quiere decir, la temperatura de la cosecha, por ejemplo, 30, 32, 35 grados mismo, pero esta temperatura permite el desarrollo de los insectos. Quiere decir, en un sistema que no es hermético, ya tiene la posibilidad de la entrada del aire, del oxígeno, y permite el desarrollo de los insectos. Ahora, estos insectos en la primera fase producen una temperatura suficiente alta, quiere decir a 42, 44 grados. En esa temperatura, sobre esa temperatura, los insectos no pueden sobrevivir, escapan de este sitio. Pero ocurre una segunda fase, que es la fase que se causa una condensación dentro del granel. Es la temperatura que se causa por medio de la actividad de los hongos que producen una temperatura más alta. A veces, por ejemplo, hemos observado que esa temperatura puede llegar más de 60 grados y a veces el inicial del fuego en algunos almacenes que no se han mantenido en condiciones normales, condiciones o negligidos. Quiere decir, podemos llegar ahí mismo a temperaturas de fuego de 300, 400 grados, sobre todo en productos que tienen grasas más altas, por ejemplo, en semillas de oilo, de grasas, como el parasol o otros productos. Quiere decir, las temperaturas de 40 grados en el medio ambiente no es importante. El medio ambiente, quiere decir, el aire a donde los silos están, no penetra porque los granos son suficientes, tienen una capacidad termal muy baja. Quiere decir, si está al inicial 30 grados y no tiene
una infestación, la temperatura no puede aumentar, no aumenta. Eso es el efecto de la irradiación solar solo a la periferia del silo, quiere decir a la pared del silo, pero nada más. Es posible conservar el grano sin pérdidas, pero si no tienen la posibilidad de mantenerlo bajo condiciones herméticas, los insectos desarrollan y causan la aumentación inicial de temperatura y después los hongos y después el fuego, etcétera, etcétera. Esto es la más breve respuesta que puedo decir. Sí, por favor, Chemo. No, yo opino que ha sido muy beneficioso. Hemos tenido una muy bonita audiencia, pero ya empieza a irse la gente por la hora en algunos lugares, me imagino. Llegamos a tener 147 personas dentro de este seminario, sin contar los panelistas. O sea, ha sido excelente considerando la diversidad de horarios, pero también pues que ya es 1 hora y media la que vamos a tener prácticamente y tenemos que ir cerrando. Yo diría que tal vez una pregunta más que Guillermo escoja y que podamos responder. Vamos a responderles todas y cada una de las preguntas que se han hecho a través del chat o de la parte de preguntas y respuestas al email que ustedes enviaron en el cual están registrados. Todas las preguntas se las vamos a responder. Vamos a hacerles llegar también un certificado de participación, de manera de que seamos reconocido que han tomado su tiempo e invertido su tiempo para estar con nosotros también. Guillermo, una pregunta más, porque ya son las 4:16 aquí en Costa Rica, va a ser la 1:30 de la mañana donde en Israel, Shlomo ya quiere ir a la cama. Sí tenemos una pregunta más, Chema, y dice, los hongos que se desarrollan en el café, así como la broca, ¿qué porcentaje de humedad necesitan para desarrollarse o para dañar el grano del café? Perdón, ¿cuál fue la pregunta? Es que ajá. Dice, los hongos que se desarrollan en el café, así como la broca, ¿qué porcentaje de humedad necesitan para poder desarrollarse o para poder dañar el grano de café? Bueno, normal, ¿a quién es? ¿A Shlomo o a mí? A Chema Gómez. Ok, normalmente la broca de café no está en el producto almacenado. La broca del café se encuentra en el campo, está en el café, va a ser seleccionado sin broca, sino simplemente lo que van a estar llevando es café que no tiene ninguna calidad. Cada café que esté brocado es un café malo que no tiene que ser ni siquiera considerado para llevarlo al patio de secado. En todo caso, si llegaran a ver, van a ser muy pocas granos que tengan broca de café. Y la humedad que va a haber dentro del grano es lo que puede hacer que se active o no se active las larvas o los huevos que quedan dentro del café. Porque lo que hay en un café brocado no es insecto, lo que hay son huevos. ¿Ok? Si me permite, el café, la broca ya salió, solamente perforó y puso huevos. Sí. Entonces, realmente la pregunta se responde diciendo, no hay que llevar, y si hay la cantidad de granos brocados son los que van a determinar la respiración de estos insectos, concentrar más dióxido de carbono y se va a controlar dentro de la bolsa. Sí, sus comentarios, doctor Navarro, para cerrar el webinar. Sí, un comentario solo, dice, porque la pregunta era sobre a qué humedad de los hongos son activos. Sí. Ahora, esto necesita una otra presentación para mostrar la relación dentro de la humedad. Los hongos son totalmente dependientes de la humedad relativa. Quiere decir, la humedad relativa en equilibrio del producto afecta a los hongos.
una humedad relativa más de 65% es el nivel que los hongos comienzan a desarrollar. Y a pesar que la humedad relativa aumenta, podemos llegar hasta 85%, que son los hongos aeróbicos. Y después tenemos los organismos anaeróbicos. En práctica, eso debemos hacer una otra presentación sobre el concepto, cómo consideramos los granos como secos. ¿Qué quiere decir granos secos? ¿Qué son las cantidad de humedad o cantidad de agua, el contenido de agua en cada producto y producto, y presentar diferentes condiciones? Muchas gracias. Muy bien. Chema, listo. Bueno, yo para cerrar ya la participación de todos, darle primero que nada las gracias muy encarecidamente a los 147 personas que estuvieron con nosotros. En este momento ya quedan 119. Darle el agradecimiento muy grande a Shlomo por su valiosa transferencia de conocimiento. Estamos hablando con una biblioteca andante. Gracias. Y a mi equipo, Guillermo Reyes, Andrés Cortés, Diego Lara, Clayton Suárez, Luis Quiroz, por toda la organización que hemos tomado algún tiempo para hacerlo, porque era nuestra primera experiencia. Probablemente para las demás va a ser mucho más fácil pero siempre vamos a tener un cliente invitado, un invitado especial que no hable más que nuestra parte comercial, sino su experiencia o científica o su experiencia técnica para café, para cacao, para semillas y para granos. Muchísimas gracias. Tenemos todo ese montón de preguntas que se las vamos a responder. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, a GrainPro Inc., a GrainPro América Latina, y sea parte de este grupo para que podamos seguir operando y transmitiéndoles la información y los conocimientos que nosotros hemos generado y recopilado a través de estos años. GrainPro tiene ya 12 años en Latinoamérica, pero es una empresa que tiene más de 30 años de estar funcionando en el mundo, produciendo equipos de almacenamiento hermético. No los hemos hecho de la noche a la mañana. Y uno de los pioneros es aquí a mi derecha, el doctor Shlomo Navarro, para el cual pido un aplauso para los que estemos aquí presentes. Gracias. Gracias, Shlomo. Gracias, Chema. Gracias, Guillermo, y a todos los organizadores de este excelente webinar. Muchas gracias. Muchas gracias. Cerramos entonces, Clayton. Tú eres el dueño. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por las felicitaciones. De verdad, estamos muy contentos. Estábamos muy nerviosos. Y pues su presencia, las 147 personas que nos acompañaron, hace que esto valga la pena repetirlo cada vez más. Muchas gracias, muy buenas tardes, muy buenas noches. Y tú, que tengas un buen dormir en tu madrugada. Buenas noches, Chema, y a Guillermo y a todos los presentantes. Muchas gracias. Chao. Hasta luego, Guillermo. Bye, bye. Bye, bye. Saludos, doctor. Saludos.